Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Este versículo quiero que en su Biblia, por eso les preguntaba si traían la Biblia, lo subrayen. Y si tienen pluma, escriban en su Biblia, y quiero que sobre el nombre de Noé escribamos nuestro nombre. Porque este versículo, nada estaría más padre que lo aplicáramos en nosotros mismos. Y sería algo así como: fue por la fe de Gerardo que construyó dejamos el barco grande porque ya entendimos que es una analogía de Jesús, pero podemos ser: fue por la fe que Gerardo construyó una relación con Jesús para salvar a su familia del juicio final en obediencia a Dios, quien le advirtió cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Gerardo condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Al final, después del diluvio, las cosas que acabamos de leer ya se realizaron, ya se construyó, ya fue obediente, fue advertido, ya se condenó el mundo y ya fue encontrado justo. Entonces, después del diluvio, la familia de Noé ya fue liberada, ya fue puesta a salvo, y por lo tanto vemos la primera gran revelación de Dios como un Dios lleno de gracia y como un Dios justiciero, o un Dios que va a impartir justicia. Porque el mismo evento, eso es bien importante, el diluvio universal es el mismo evento para el que creyó que para el que no creyó. Dios no actuó diferente con los creyentes que con los no creyentes. El diluvio ocurrió y la diferencia no la hizo Dios. La diferencia la hizo la fe de las personas. Entonces el diluvio ocurre y entonces vemos gracia en el diluvio para los que se metieron al arca. Y vemos juicio en el diluvio para los que permanecieron afuera. En el final de los tiempos va a ser exactamente lo mismo. Va a venir el juicio final, los jinetes del Apocalipsis, los sellos se van a romper y todo lo que vemos sorprendente en Apocalipsis. Y va a decir: es que está súper gacho. Pues sí, puede parecer súper gacho si eres de los que no crees y les toca sufrir el juicio. Pero si eres de los que sabes y estás confiado con Jesús, no tienes por qué preocuparte del juicio final. Al contrario, deberíamos de anhelarlo. La salvación de Noé y su familia es la ilustración más clara de lo que un día va a ser la salvación de los creyentes. 3 propósitos se cumplieron por medio del juicio de agua, por medio del diluvio. ¿Cuáles son esos 3 propósitos? El juicio divino realizó, primero que nada, la separación entre el justo y el malvado. Y ojo, no es entre el bueno y el malo. Es entre el justo y el malvado. La diferencia entre un malvado y un justo es que el malvado que permaneció malvado, pues así murió.
Y el justo es un malvado que recibió justicia por medio de la fe. Pero la maldad estaba ahí. O sea, yo por el hecho de creer en Jesús no me hace menos pecador. Al contrario, mis pecados están ahí, me vuelvo consciente de más pecados. Lo que ocurre es que por fe entiendo que Jesús los cubrió por su muerte. Pero la maldad ahí está. Entonces, lo primero fue que el juicio divino separa al justo del malvado, al justificado del no justificado. Lo segundo es que el juicio divino implica infligir un castigo a los impenitentes, es decir, esa palabra se escucha, los impenitentes. ¿Qué es los impenitentes? Los que no se han arrepentido, los que no creen, los que no confían. ¿Sí? Entonces, el juicio divino implica infligir un castigo a todo aquel que no se arrepintió y no entró al arca. En este caso, en el futuro va a ser al que no se arrepintió y no confió y entregó su vida a Jesucristo. Y número 3, el juicio divino está diseñado para preservar a los creyentes. Entonces, lo primero que hace el juicio separa al malvado del justo. Lo segundo que hace es que castiga a los que dejó del lado de los malvados. Y lo tercero que hace es que preserva y protege a los que fueron encontrados justos por su fe, a los creyentes. Quiero que veamos eso en Génesis. Ahora sí, Génesis capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían en el cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Lo primero que me llama la atención es el término que dice ahí, se acordó. Ojo, este término que dice se acordó no significa que Dios se había olvidado de Noé. No significa que Dios andaba vagando por la eternidad y dijo, algo me falta. Algo tenía que hacer hoy. Sí, cierto, Noé. Dejé a unos cuates flotando en el agua y tengo que ir a salvarlos. No, eso no significa este versículo. El autor lo que está utilizando es una figura literaria que se llama antropopatía. ¿Qué significa la antropopatía? Es atribuir sentimientos humanos a Dios. ¿Cuál es el objetivo de atribuir sentimientos humanos a Dios? Que tú y yo podamos entender un poco mejor el actuar de Dios en esa circunstancia. Pero no quiere decir que Dios había olvidado a Noé. En español, tú y yo leemos se acordó y pensamos que fue un recuerdo mental de algo que se le había olvidado. Cuando yo digo, me acabo de acordar de esto, es que algo se me olvidó y entonces lo llevo a cabo. Sin embargo, en hebreo, el término significa actuar sobre la base de un compromiso previo. Es decir, cuando dice se acordó, quiere decir que él tenía una promesa, declaró una promesa que ya había hecho, que era se van a meter al arca y después yo los voy a salvar y yo les voy a establecer nueva cuenta. Y entonces me acuerdo de mi promesa, pero no me acuerdo como que se me olvidó, sino actúo conforme a una promesa que ya les había hecho. Dios comienza a actuar en beneficio de Noé y su familia. No se nos puede olvidar algo. La constante de la Biblia son 2 cosas primordialmente. La primera es que toda la Biblia apunta a Jesús. Jesús es el personaje principal de la Biblia desde Génesis. Hay un libro muy padre que se llama Manual Bíblico de John MacArthur y es un estudio relativamente rápido de todos y cada uno de los libros de la Biblia. Y la parte que más me gusta de ese libro es un cuadrito de 6 renglones donde dice Jesús en Génesis,
Jesús en Éxodo, Jesús en Levítico, y te explica cómo el libro totalmente apunta a Jesús y cómo podemos encontrar a Jesús en cada uno de los libros de la Biblia. Jesús es el personaje principal, pero la segunda cosa que marca la Biblia, o que tú y yo debemos de apreciar y encontrar en la Biblia cada vez que la leamos y la estudiamos, es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios y que Dios es fiel es algo que está de manifiesto desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Entonces, aquí vemos cómo Dios le está mostrando su fidelidad a Noé. Dios detiene la lluvia. No solo detiene la lluvia, sino que también cierra el flujo de aguas subterráneas que venía de abajo de la tierra. Detiene también ese flujo de agua. El agua deja de caer y el agua deja de brotar. E inmediatamente después las aguas comienzan a descender gradualmente, hasta que finalmente reposa, dice ahí, sobre los montes de Ararat. Ahora, no se sabe con certeza, porque obviamente fue hace mucho tiempo, no se sabe con certeza si se refiere a Ararat moderno. Tú hoy le puedes poner Montes Ararat y te aparece unos montes en Armenia. Es un monte en Armenia. No hay manera de saber qué es lo mismo, pero la realidad es que así como no hay manera de saber si es el mismo, tampoco hay manera de negarlo. Y si estudiamos los montes Ararat, encontramos muchas cosas interesantes. Este monte tiene 5.137 metros de altura. Actualmente se encuentra cubierto de nieve y hielo todo el año. Es un monte nevado, por la altura obviamente constantemente está nevado, no se deshiela. Y lo que sí sabemos es que en esos montes, en Ararat, en Armenia, se encontró una viga labrada. De hecho, la consideran una reliquia en la religión católica. En ese monte se encontró una viga labrada. Y pues, ¿qué hace una viga labrada en un monte de hielo? Está medio chistoso, pero bueno, es el único vestigio que se ha encontrado al respecto. Y muchísimas expediciones se han organizado para buscar más vestigios del arca. ¿Sí? O sea, se han buscado y se han organizado expediciones para ver si se encuentra el arca. Yo veo muy complicado que encuentren el arca, porque pues, no fue como que el arca se quedó ahí. Y pues si yo hubiera sido Noé y tengo que construir casas nuevas, pues igual y agarro algo de la madera que está por ahí, ¿no? En lugar de andar cortando nuevos árboles y labrándolo. No es bíblico, no está en ningún lado, pero yo sí no creo que exista el arca y que si hoy se deshielara el monte, mira, ahí está el arca. No creo, pero bueno, se han encontrado esas vigas labradas en esos montes de Armenia. El lugar donde reposa el arca llama la atención desde otra perspectiva. Ese monte, el monte que les digo, Ararat, te da acceso a muchos lugares de la tierra hoy en día. Te da acceso primeramente a las llanuras de Mesopotamia. Yo creo que todos los que llevamos historia, pusimos mucha atención en nuestras clases de historia, y recordaremos que el origen de la humanidad, desde el punto de vista histórico, es Mesopotamia. Entonces habría mucha lógica que si el arca se puso ahí, Noé haya bajado a las llanuras de Mesopotamia y ahí haya comenzado el resurgimiento de la raza humana. También desde las mismas llanuras de Ararat, ahora recordemos, no fue como que el arca cayó y ya había hielo, O sea, el arca cuando cayó, donde aterrizó no había hielo. Entonces, se puede llegar a Mesopotamia. Por el otro lado de la llanura de Ararat se encuentran Asia Menor, también tiene acceso a Siria, a Arabia y a África. Todos esos están convenientemente localizados al sur y al suroeste de este monte. Asia es accesible por el norte y por el noroeste. Europa es accesible a través de Asia Menor e India es accesible a través de Mesopotamia. Cualquier libro de historia te va a decir que los vestigios que se han encontrado de la humanidad más antigua están en India, en Mesopotamia, en Arabia, en África y en algunas partes de Europa y Asia Menor.
Entonces hay mucha lógica en que ahí precisamente haya terminado el arca después del diluvio y que los vestigios de la humanidad más antiguos se hayan encontrado en esas regiones. Aquí está el centro bíblico de cómo se explica que las naciones surgieron hacia la faz de la tierra. Después del diluvio queda explicado este momento y por qué la civilización creció y se han encontrado pruebas de su crecimiento a través de la ubicación de si el arca terminó en la llanura de Ararat. El lugar donde reposó el arca era ideal para acceder a todas las regiones más antiguas de las civilizaciones y también para una diseminación de los descendientes de Noé. Ahora, ellos eran los encargados de repoblar la tierra. Entonces, qué casualidad que Dios los puso en un lugar donde a partir de ahí se iban a poder diseminar al resto del mundo. El día, es un dato curioso, el día cuando el arca reposó es la fecha exacta del año en el cual siglos después Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan que yo les decía que me llamaba mucho la atención cómo era tan explícito en cuanto a las fechas que habían ocurrido? Si tú agarras un calendario antiguo hebreo y cuadras, puedes encontrar el día del año, por decir, 8 de febrero, ¿sí?, de el año hebreo, y lo trasladas todos los años después del diluvio hasta la resurrección de Jesucristo, y qué casualidad que cayó en el mismo día. O que yo le llamo diosidencia, que cayó en el mismo día. No es un error. El arca representa el salvamento de la gente que creyó. Después de que el diluvio termina y el arca reposa, la humanidad surge y recibe una segunda oportunidad de vivir. La resurrección de Cristo simboliza exactamente lo mismo para ti y para mí. Y fueron en el mismo día, en la misma fecha, ¿sí? Ahora, Génesis 8, del 6 al 12. Dice, pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secar sobre la tierra. También soltó la paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de oliva fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. 40 días desde que desde que Dios abrió la ventana del arca y envía un cuervo. Ahora, el cuervo es una ave de rapiña. Esta ave se podía alimentar fácilmente de cualquier resto, cadáver de animal o persona que se haya ahogado en el diluvio. O sea, yo siempre veo estas imágenes de los libros de niños y la verdad es que se ve así como está el sol y el arco iris y está el arca abierta y los animales saliendo en filita y Noé así en la puerta así como, lo logramos. Pero piensa lo que significa tener a tu alrededor todos los cadáveres de animales y todos los cadáveres de personas que se ahogaron. O sea, no creo que haya sido una imagen muy agradable y muy divertida. Pero suelta al cuervo y este cuervo andaba ida y vuelta y regresaba y comía y regresaba y comía. Y cuando las aguas se secaron, el cuervo dejó de llegar. Es decir, lo que Noé interpretaba por el actuar del cuervo era que había que comer, pero no tenía dónde posarse, no tenía dónde descansar. O sea, ahí había comida, había cuerpos, había cosas, y comía eso y regresaba, pero tenía que regresar al arca porque no tenía otro lugar donde descansar. Eventualmente, y después de soltar al cuervo, suelta una paloma. Esta paloma, o una paloma, biológicamente hablando, prefiere los valles que las montañas. Tú no encuentras palomas en las montañas altas.
Entonces, cuando suelta la paloma e inmediatamente regresa, Noé se da cuenta que dice, esta tierra que alcanzo a ver alrededor por la ventana, no, o sea, hacia nuestros lados sigue habiendo muchísima agua. No hay más llanuras todavía descubiertas. Entonces después vuelve a soltar a la paloma. La paloma encuentra una hoja de oliva, pero regresa. Le vuelve a decir lo mismo a Noé. Noé sabe que la tierra todavía no está lista, que no ha llegado el momento de salir del arca. Eventualmente suelta a la paloma y la paloma ya no regresa. Entonces Noé sabe que la paloma ya encontró una llanura en la cual poder descansar. Y entonces entiende que es el momento de salir, entiende que la tierra ya está en condiciones de ser habitada y que Dios ya cumplió su promesa. Esa parte es bien interesante porque tú y yo tenemos que entender y darnos cuenta cuándo es el momento de salir adelante. A veces nos amachinamos y decimos, no, aquí dice que las cosas en mi vida tienen que ser así. Y entonces abres el arca y te sales a nadar. Y a ver si agarro monte en algún lado. Pues no es el momento. Tenemos que saber interpretar las cosas y sabemos que tenemos que estar preparados. No me refiero a que tengas que traer una paloma mensajera para todos lados para ver si Dios te regresa un mensaje en la forma de una paloma. Pero tú y yo tenemos que saber interpretar y darnos cuenta cuándo es el momento de entender que Dios ya cumplió o no una promesa. El problema que tú y yo cometemos muchas veces es que nos aferramos a promesas y queremos decir, tú me dijiste, pues ahora me cumples. Y Dios te dice, sí te voy a cumplir, pero todavía no es el momento. Todavía no has aprendido. Todavía no tienes el aprendizaje que necesito que tengas. Nosotros no le decimos a Dios cuándo cumplir su promesa. Él decide cuándo cumplir su promesa y nosotros le mostramos paciencia al saber esperar. Continuamos en Génesis 8, versículo 13 al 19. Dice, ahora Noé tenía 601 años de edad. Aquí es donde les digo que es bien específico en cuanto a las fechas. El primer día del año nuevo, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado en la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Otros 2 meses. Vean la paciencia. Noé es constante y espera, y tú y yo somos muy atrabancados. Queremos obligar a Dios a comportarse de maneras que Él no lo va a hacer. No podemos obligar y forzar a Dios a hacer las cosas a nuestra manera. Él tiene un plan. Vean todo el tiempo que Noé tiene que esperar. Imagínate, tuvo que esperar muchísimos años para que empezara a llover. Y luego empieza a llover y se acaba de llover y creemos que ya es momento y Dios le dice, espérate. Todavía no salgas, pero no es un Dios sangrón diciendo espérate hasta que yo diga. Es un Dios sabio y que nos ama diciéndote todavía no está listo para ti. Sigo cocinando el pastel, no te lo quieras comer crudo. Permíteme trabajar, déjame hacer las cosas. Dice, pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces, ahí sí, Dios le dice a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan de la barca. Suelten a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca pareja por pareja. Como en ocasiones anteriores, me llama la atención cómo Noé fue muy estricto en cuanto a su obediencia a Dios. Yo creo que la lección principal de Noé para tu vida y mi vida es obediencia. Porque sí, hay una fe y todo viene derivado de la fe. Y en tu vida y en mi vida la fe es la que nos va a llevar a hacer las cosas. Pero la fe sin obediencia no sirve de nada. Dice la Biblia que la fe sin obras es fe muerta. Las obras tienen que ver con obras de obediencia. Entonces, vemos a Noé como Dios le dice, todavía no. Y Noé le dice, ¿por qué Dios? Ya llevo 40 días aquí, ve el solezote, déjame salir. No, aguántate. Me aguanto. Cuando tú digas, Dios,
yo actúo. Cuando tú digas Dios, yo trabajo. Ojo, Noé no estaba así sin hacer nada. Noé soltaba una paloma, Noé soltaba un cuervo, Noé estaba al pendiente, Noé estaba en oración, Noé estaba al pendiente de lo que Dios le estaba diciendo. No está sentado en la barca así disfrutando el solecito en el techo de la barca. No, está actuando, está trabajando, está esperando, está buscando. Pero sobre todo, está siendo obediente. Y vemos el detalle, le decía ahorita, que Moisés, el escritor, no el autor, el escritor de Génesis, pone al tiempo, hace hincapié en que es un relato histórico, no es mitología, no son suposiciones, no hay duda alguna de su duración. Duró 1 año y 10 días, desde que Noé entró al arca y comenzó el diluvio, hasta que Dios los dejó liberados. 1 año, 10 días. Ahora, el diluvio produjo muchísimos cambios físicos y climatológicos en la tierra. Quiero nombrar algunos de ellos. Número 1, a partir del diluvio, los océanos fueron mucho más grandes. Y me va a decir, ¿cómo sabes? Pues hay más agua. El agua brotó de la tierra, el agua cayó del cielo, por lo tanto, en aquel entonces y a partir de ese momento pasa como hoy en día, donde la mayor parte de nuestro planeta está cubierto por agua. En algún lugar Dios tuvo que poner todo el agua que sacó de la tierra. Entonces, a partir de ese momento los océanos fueron mucho más grandes porque ahora contienen todo el agua que antes estaba como en vapor, protegiéndonos, ¿sí? Esa agua cayó y también todo lo que salió de las reservas subterráneas también tiene que estar contenido en algún lugar. Entonces lo primero que ocurrió es que los océanos crecieron y por eso hoy en día hay más agua y más océanos que tierra en nuestro planeta. La segunda cosa es que las áreas terrestres fueron mucho menos extensas que antes del diluvio, pareciera lógico, pero hay un detalle particular. A partir de ese momento empezaron a haber porciones de tierra inhabitables. Porque, pues imagínate lo que se refiere que haya una catástrofe, que brote agua del cielo, que exploten montañas y cosas y brote agua de ellas, se convierten en áreas donde ya no puedes habitar. Entonces el espacio terrestre donde la gente pueda habitar se vio considerablemente reducido. Número 3, la cubierta de vapor termal que previamente hacía un efecto invernadero en la Tierra se disipa. A partir de ese momento comienzan las grandes diferencias de temperatura. A partir de ese momento empieza el tema de que entre más lejos estés del ecuador, más frío se encuentran las cosas. Y el mundo comienza a actuar de una manera diferente, porque el efecto invernadero termina. Comienza el surgimiento de nieve y hielo en las latitudes polares de nuestra Tierra. Número 4, aparecieron nuevas cordilleras. Todas esas grandes cordilleras y montañas que hoy en día vemos no estaban, surgieron después de los choques que provocó los movimientos tectónicos y el surgimiento de agua de la tierra. Entonces, por eso la tierra pareciera que no embona a la perfección, es por todo lo que se movió debajo. Los terremotos que hoy existen tienen que ver con el diluvio. Entonces, número 5, surge el viento, las tormentas, las lluvias y la nieve. Previo, no que no hubiera viento, había aire, pero no había corrientes de viento. No había lluvia, no había nieve, no había granizo, no había precipitaciones como hoy en día existen, porque vivíamos en un tipo invernadero. Y por lo tanto el ambiente se vuelve menos apropiado para la humanidad. Es parte del cumplimiento de la promesa de que para el hombre iba a ser más complicado el trabajo y que iba a ser más cansado. Dios ya sabía del diluvio que iba a ocurrir y ya sabía que iba a haber más sol, que iba a ser más complicado, que iba a ser más frío y que iba a ser más cansado. Número 6, el medio ambiente se vuelve más hostil debido a que ya no tenemos la capa que nos protege y ahora la radiación solar comienza a afectarnos y por lo tanto la humanidad se vuelve menos longeva, comenzamos a vivir menos. La tierra comenzó a volverse semiárida. Previo al diluvio, hagan de cuenta que todo era un parque así hermoso, verde, toda la tierra y todas las áreas de tierra
eran habitables perfectamente, no había ningún problema. Después del diluvio empieza todo el tema de las llanuras, los desiertos, el hielo, la estepa, todo lo que veías en tu clase de geografía y ciencias naturales en primaria, surge después del diluvio. Y finalmente, la corteza terrestre, como les decía, ahora es inestable. Hay actividad volcánica, hay actividad sísmica. Todos esos eventos que hoy nos explican como ciencia y geografía tienen su lógica detrás del diluvio. El diluvio los provocó. Hay una lógica en la catástrofe ocurrida del diluvio. Un científico naturalista le atribuye esto a miles y miles y miles y miles y miles de millones de años, y cada vez que algo no hace sentido, le agrego más años. Seguro hicimos mal el cálculo. Pero si tú le pones la lógica de un diluvio universal a todas y cada una de las cosas que les acabo de decir, cobran sentido. Todo esto fue producto de la catástrofe del diluvio y no del azar de una evolución que ha tomado millones de años. La catástrofe del diluvio es lógica. En el versículo 15, quiero que leamos ahí cómo Dios le dice a Noé. La frase es: entonces Dios le dice a Noé. Noé sigue siendo el personaje central de la historia, porque él es el administrador de los asuntos de Dios. Noé, en ese punto de la historia, es un sustituto de Adán, porque Adán ya había muerto. Y entonces Noé se vuelve el nuevo responsable de administrar la tierra y de repoblar la tierra. Él va a ser el responsable de ejecutar la voluntad de Dios, de la misma manera que tú y yo somos responsables hoy en día. No era el responsable porque era el único. Era el único líder. Tú y yo hoy, como líderes de familia, hombres principalmente, nuestra responsabilidad es ejecutar la voluntad de Dios. Somos los primeros que debemos de ser obedientes. No somos los que nos tienen que dar arreando la esposa y los hijos a la iglesia. Es nuestra responsabilidad, ¿sí? Muchas veces nosotros, ay, esposa, es que es el único día de descanso. Vámonos de viaje, no pasa nada. Al rato lo vemos en Facebook y en YouTube. No, nuestra responsabilidad es asistir, guiar, llevar a la gente a un lugar, a cumplir la voluntad de Dios. Entonces Noé se vuelve responsable de ejecutar la voluntad de Dios. Todos los demás humanos que existían, es decir, sus hijos, sus esposas y su propia esposa, están sujetos a su autoridad. Esto sigue siendo una realidad hoy. El hombre es la autoridad de su familia. Para que el hombre, mujeres, no se enojen, para que el hombre pueda ejercer autoridad, ojo, es necesario que el hombre ejecute la voluntad de Dios y es necesario que el hombre se sujete a la autoridad de Dios. Yo como hombre no puedo exigir tener autoridad a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, si yo mismo no estoy ejecutando la voluntad de Dios y si yo mismo no estoy sometido a la voluntad de Dios. Esa es una parte bien importante. Y por eso hoy en día existen tantos conflictos, porque el hombre quiere tener autoridad, pero no está sometido a la autoridad correcta y no está ejecutando la voluntad de Dios. Noé pasa de una situación de relativo peligro, y digo relativo peligro porque él estaba protegido en el arca, pero pues no sería chido los truenos, las tormentas, los gritos afuera. Entonces está en una situación de relativo peligro y ahora sí pasa a una situación de perfecta seguridad. Noé pasó de tener una, vamos a llamarle, resistencia paciente a lo que estaba ocurriendo afuera, a tener una esperanza y una completa seguridad de que Dios está tomando el control. Porque, ¿qué crees? En el momento en el que él pone un pie afuera del arca, todo lo que Dios le dijo ya no es una promesa. Ya es una realidad. El diluvio y el arca lo prepararon para disfrutar el resto de su vida. Noé pudo aferrarse a la promesa cumplida, pero tuvo que pasar por el diluvio, tuvo que meterse al arca, tuvo que tener fe, tuvo que tener paciencia, tuvo que tener confianza. Tú y yo queremos disfrutar la promesa sin pasar por el diluvio. Tú y yo queremos aferrarnos a la promesa sin meternos al arca. No se puede, tenemos que ser congruentes. Por eso está la historia de Noé.
La historia de Noé es un paralelismo a nuestras vidas. Tenemos que entender que en el momento en el que confío, obedezco y apechugo lo que Dios quiere hacer, va a llegar un punto en el que voy a poder caminar confiado de que la promesa está cumplida. Un detalle muy importante es que nada de lo que entró al arca se perdió. Nada. Nadie se murió en el arca adentro, no se murieron. Se nos murieron los tiranosaurios adentro del arca. No. Todo lo que entró salió del arca. Y vean cómo a lo largo de la historia de la Biblia el tema del arca es un tema constante. El arca fue el primer refugio, pero si nos vamos a la época de Moisés y los egipcios, el meterte a la casa y poner la sangre de un cordero en el marco de la puerta igual es un refugio. A Dios no le importó quién estaba dentro del arca. Estabas dentro del arca porque Noé te dijo que te metieras y te metiste, ya la hiciste. En el tema del Moisés y los egipcios, se pudo haber metido un egipcio a una casa de un judío y al estar adentro, él también se hubiera salvado. ¿Qué es lo importante? Estar adentro. Estar adentro del refugio, confiar. Noé obedeció el mandato y por lo tanto, como obedeció al entrar, Dios le cumplió al salir y le dijo, nada de lo que entró se perdió. Disfruta. Es momento de que disfrutes y vivas la voluntad que tengo para ti. Ahora, Génesis 8, versículos 20 al 22. Dice, Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Ahí está el establecimiento que les decía del nuevo orden. Dice, antes del diluvio no había frío y calor. Antes del diluvio no había verano e invierno. ¿Sí? Antes del diluvio, el establecimiento de la rotación de la tierra ni siquiera era tan evidente para los que estaban dentro del diluvio, porque había una capa que cubría toda la tierra. ¿Sí? Entonces, Dios establece un nuevo orden y ahora les dice, hay un tiempo de cultivo, hay un tiempo de cosecha, hay un tiempo de frío, hay un tiempo de calor. Y si lees Eclesiastés, hay un tiempo de vida, hay un tiempo de muerte, hay un tiempo para disfrutar, hay un tiempo para sufrir. Dios está estableciendo el nuevo orden. Este pasaje registra la primera mención de un altar en las Escrituras. Y me llama la atención de que el primer altar en las Escrituras representa al primer hombre agradecido de ver una promesa cumplida de Dios en su vida. Es decir, la reacción de Noé ante la libertad del arca, ante ver que Dios cumplió la promesa en mi vida, cualquier promesa que Dios haya cumplido en tu vida, requiere que tú y yo le agradezcamos. Que tú y yo le demos la gratitud por su fidelidad, porque somos expertos en hacerle ver cuando las cosas no pasan como queremos, pero somos terribles para darle las gracias. ¿Sabes cómo sé? Porque cuando se atreven a poner cosas en sus papelitos de petición, todos son peticiones. Y ahí andamos adivinando cuáles ya se cumplieron y cuáles no. Porque somos expertos para pedir, pero no somos buenos para agradecer. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos con la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La fe de Noé es evidente a lo largo de su vida. La historia de Noé nos muestra cómo se lleva la fe a la práctica. Y por eso me gusta esto, porque uno pudiera decir, es que Gerardo es muy doctrinal y hay muchas cosas, pero no, en realidad, si analizas la historia de Noé, vemos fe práctica. A lo largo de su vida, cada una de las acciones de Noé demuestran su fe. Por fe construye un arca que no sabía lo que era un arca. Por fe
espera una lluvia que nunca había visto llover, por fe permanece dentro, aunque ya no está viendo la lluvia, por fe camina afuera cuando Dios le dice sal. Esa es la prueba de la fe. La prueba de la fe no es decir, sí, sí creo. No, sí es cierto, Gerardo, tienes razón. No, la prueba de la fe es actúo conforme a mi fe, me comporto conforme a mi fe, obedezco conforme a mi fe. Y entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué está demostrando tu vida? ¿Qué dice tu vida acerca de tu fe? Porque no importa lo que tu boca diga de tu fe. Lo que importa es lo que tus acciones, tu manera de vivir, tu manera de comportarte en familia, tu manera de comportarte en la iglesia, dice de tu fe. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por su fidelidad? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Dios, gracias por esto que hiciste en mi vida? Gracias porque me sacaste adelante. Dios ocupaba el primer lugar en la vida de Noé, pero no porque Noé lo dijera. Es más, estudia la Biblia, lee todo lo que hemos leído de Noé y ve las veces que Noé habla. Lo importante de Noé no es lo que dice Noé. Lo importante de Noé es lo que hace Noé. Y el mensaje de Noé no está en lo que predicó, el mensaje de Noé está en sus acciones. La vida de Noé es la prueba de fe por acciones. Entonces, Dios ocupa el primer lugar en la vida de Noé y por lo tanto, la adoración, la oración, la gratitud, la obediencia eran una prioridad en su vida. Pregúntate, ¿en qué lugar de tus prioridades se encuentra la adoración? ¿En qué lugar de tus prioridades se encuentra la oración? ¿En qué lugar de tus prioridades se encuentra la obediencia? No tengo tiempo. Sally lo decía hace rato. Cuando ya estamos en el hoyo, queremos que Dios actúe. Pero en las acciones constantes, semanales, diarias, de cada momento, batallamos. Noé permaneció, Noé fue encontrado justo porque su fe era evidente en sus acciones. ¿Cuál fue la respuesta del Señor ante esto? ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante el sacrificio que Noé le ofreció? Vean lo que leímos hace rato, dice que Dios se complace. Dios se complace con la obediencia y con la adoración de su pueblo. No se nos puede olvidar. Dios no la necesita, pero Dios se complace. A Dios le gusta. Por eso es tanto lo que le agradó la actitud de Noé que hace un pacto con los hombres. Un pacto que nos beneficia a ti y a mí. El pacto es: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Es decir, Dios no está cancelando la maldición de Génesis 3:17. La maldición de Génesis 3:17 después del pecado no la cancela. Porque esa maldición es hacia nosotros. Lo que Él está quitando es la maldición hacia la tierra. Nunca más la tierra va a tener que pagar por los pecados del hombre. No voy a destruir la tierra otra vez por culpa del hombre. El Señor se satisface en nuestra adoración solo si ésta está respaldada por obediencia y fe. Y entonces vemos cómo la adoración de Noé satisface a Dios, no por ser una simple oración. De nada sirve que ore y adoro si mi oración y mi adoración no está respaldada por obediencia y fe. Vean lo que dice el versículo 21. En el versículo 21 que leímos, 8:21, dice, ya lo perdí. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al más desde su niñez. Nunca más volverá a destruir a todos los seres humanos. Dios no se sorprende de nuestra maldad,
Dios no esperaba que después del diluvio la maldad se terminara. Es más, Dios sabía que la maldad no se iba a terminar. Entonces, Dios, ¿para qué tanto diluvio? ¿Para qué tanta muerte? ¿Para qué tanta destrucción? Para que a ti y a mí nos sea evidente la gracia de Dios. Ve la importancia del diluvio. Toda esa muerte, toda esa destrucción, todo lo que ocurrió es para darnos una lección a ti y a mí. Dios no se sorprende, Dios no es tonto. Dios no dijo, no me eches, acabo de destruir y velo, ya están pecando otra vez. Me acaba de pedir perdón y ya está pecando otra vez. Dios no se sorprende. Dice ahí, nunca más volvería a maldecir la tierra. Y dice, prácticamente dice, aunque ya sé que todo lo que ellos piensen o imaginen se inclina al mal. Ve lo que está diciendo. Es decir, no está diciendo ni siquiera salvé a Noé por ser bueno. Porque pues, si Noé y su familia fueron los únicos que quedaron, el pecado se esparció y creció por ellos. La fe no está separada. El pecado está en nosotros. Esa parte es bien interesante. La maldad es evidente en todas las partes de nuestra vida. ¿Qué es lo importante? Que nuestra fe sea más evidente. Les decía a los hombres en machos, les decía que la diferencia entre un cristiano en la crisis no es cómo se comporta en la crisis. Un cristiano en la crisis se puede comportar igual. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no se ve después de la crisis. La diferencia de un cristiano y un no cristiano se ve antes de la crisis. Cómo llego y cómo me preparo y cómo mi fe habla de lo que me preparé para esa crisis. Porque como creyente sé que la crisis llegará. Noé sabía que el diluvio iba a venir y por lo tanto se preparó. Tú y yo sabemos que las broncas van a venir y te pregunto, ¿cómo te estás preparando? Ayer me decía una persona, no, es que ya ando haciendo ejercicio. Y yo, ¿y eso? Pues porque mi niño no me la va a perdonar y no voy a poder corretearlo. Eso es lo más práctico que te puedo decir que hagas. Si ya sabes que viene una bronca adelante y no te preparas, no es culpa de la bronca que te vaya mal, ¿verdad? No es culpa de Dios que te mandó una bronca. Es culpa tuya que no sabes estar preparado para ese momento. Y entonces vemos el contraste entre el pecado del hombre, la depravación del hombre y la misericordia redentora de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada para nuestro propio beneficio. Noé no fue salvado por lo que hizo. Noé fue salvado por su fe y su obediencia. Pero tú y yo, así como Noé, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dependemos de entrar a un refugio, dependemos de entrar a Jesús. Solo la gracia inmerecida de Dios nos puede proporcionar la justicia necesaria para que entremos en su presencia. Si Dios no hubiera querido que Noé hiciera un arca, todos se mueren, punto. Dios quiso que Noé creara un arca. Por eso vemos la gracia ahí. Ahora, esta justicia que tú y yo requerimos para entrar en la presencia de Dios, solo es posible encontrarla en Jesucristo. Y con eso voy a terminar. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3, dice, antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los pobres del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos, subrayen, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Me queda claro que el arca es una ilustración de la gracia de Dios ante el pecado del hombre. Es una imagen que tú y yo necesitamos. Desde siempre el hombre se ha entregado al pecado. El hombre nace pecador. Salmo 51:5 dice, pues soy pecador de nacimiento. David está hablando. Pues soy pecador de nacimiento. Así es,
desde el momento en que me concibió mi madre. Y no quiere decir que la maldad está inerte en el corazón del niño y sale y es un pecado. No, porque la Biblia también dice que el reino de los cielos es de los que lo reciban como lo recibe un niño. Pero el pecado está dentro de nosotros. Por eso es importante la disciplina que le des a un niño. Porque si no, el pecado toma el control. El pecado está ahí, el pecado existe, negarlo es una tontería. Lo primero que tenemos que hacer es reconocernos pecadores, decir soy un pecador. Dios estableció un pacto con Noé y básicamente lo que le dice es, no me importan tus pecados, no me importa la magnitud del pecado del hombre, no voy a volver a hacer un juicio universal contra la tierra. No me importa la maldad, ¿sí? La gracia de Dios es tan grande que a pesar de la maldad humana, tenemos la seguridad de que la vida en la tierra será sostenida hasta su regreso. Porque vas a decir, Gerardo, pero sí va a haber un juicio final. Sí, pero lo que Dios prometió fue no destruir la tierra. No hablo nada de la humanidad. El juicio es evidente y el juicio va a venir. Ahora, ¿qué parte tomamos tú y yo en todo esto? Génesis es un libro de fe. Y Dios manifestó su gracia salvando a Noé. En la salvación de Noé y su familia vemos gracia. No dejó que se murieran junto con el resto de la humanidad. Pero lo importante es la reacción de Noé. Noé responde con adoración. Noé responde con agradecimiento. Noé responde con obediencia. ¿Con qué le estás respondiendo a Dios? ¿Con quejas? ¿Con falta de disciplina? ¿Con más peticiones? ¿En qué momento es el momento en el que te vas a detener y vas a decir, oye Dios, gracias? Te doy gloria, te doy honra con mi vida, te obedezco. Voy a dejar de pedir y voy a comenzar a obedecer. Igual y al obedecer, las cosas que quiero se cumplen. Las cosas que quiero ocurrirán. La respuesta que tú y yo tenemos que tener a la gracia y la fidelidad de Dios es obediencia. Es agradecimiento, es más confianza. ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios en tu vida? ¿Qué dice tu vida acerca de la misericordia que Dios tiene en ti? Porque lo creas o no lo creas, Dios te tiene misericordia. Estás vivo y estás caminando. Si ya hay gente que dice con cara de, estás haciendo puras tonterías. Eso es lo que tu vida dice de la misericordia de Dios. Pero lo importante es que estás reconociendo tú, cómo estás respondiendo a un Dios fiel. Hay una gran ventaja en reconocerte como pecador. Noé lo hizo. Noé reconoció y dijo, yo no puedo hacer nada, tengo que hacer lo que Dios dice porque pues, me va a llevar el diluvio. Entonces lo primero que haces es que la ventaja de reconocerte como pecador es que una vez que te reconoces como pecador, el siguiente paso es bien rico. Aceptar la gracia. A veces tú y yo queremos aceptar la gracia sin el reconocimiento de ser un pecador. Dios no es un Dios sangrón que quiere que le digamos soy un pecador y te autoflageles y te vayas de rodillas. Nah. Dios lo que quiere es que reconozcas tu pecado para que entonces Él te pueda derramar toda la gracia. En el momento en el que reconozco mi pecado, me arrepiento y lo pongo en sus manos y entro en su refugio, entonces Dios dice, aleluya, ten toda mi gracia, ten mi bendición. Y entonces tu respuesta es, gracias Dios, y te levantas en obediencia. Y se vuelve un ciclo, se vuelve un camino en el cual, pues sí, voy a volver a pecar, pero no hay problema, me vuelvo a arrepentir y más gracia es derramada para mí. Por eso la Biblia dice que la gracia requiere al pecador. Si no fuéramos pecadores, ¿para qué queremos la gracia? La misericordia de Dios crece en nuestro pecado. Entre más grande es nuestro pecado, ¿qué crees? Más grande es la gracia. No se trata de
voy a hacer crecer la gracia de Dios, déjame, voy a pecar. No se refiere a eso, porque ya vi algunos que andan pensando eso. A eso no se refiere. Pero si hoy te das cuenta de tu pecado, hoy la gracia de Dios se puede manifestar en tu vida. No Él lo hizo. Es momento de que tú digas, soy un pecador. Reconozco mi pecado y quiero entrar a tu refugio. ¿Por qué no cierras tus ojos y se lo dices? Dios, gracias. Gracias porque me das la oportunidad de reconocerme pecador. Gracias porque me das la oportunidad de confiar en ti. Gracias porque me das un refugio. Gracias porque me marcas el camino a seguir. Gracias porque sé que en el momento en el que yo reconozco mi pecado y lo pongo en tus manos, la gracia es derramada sobre mí. Gracias, Padre, porque puedo entrar confiado a tu presencia a través de la vida de tu Hijo Jesús, porque sé y confío que por su sangre derramada yo hoy tengo acceso a tu presencia. Gracias, Dios, por tu amor para mí. Gracias porque sé que en el diluvio estaba tu Hijo Jesús y sé que en la fe de Noé yo puedo encontrar energía y fuerza para vivir en obediencia, para vivir en agradecimiento y para vivir confiado de que eres fiel, de que no me vas a abandonar y de que la promesa se cumplirá en mi vida. Te doy gracias, Padre, porque eres bueno. Confío en ti y te reconozco como mi Señor y te reconozco como mi pecador, como mi Salvador. Pero primero me reconozco como pecador. Perdóname, Padre, por mis pecados. Perdóname por ser egocéntrico, ególatra, mentiroso, chismoso. Por todos y cada uno de los pecados que soy evidente, Padre, que me son evidentes, y por los que no, te pido perdón. Me aferro a ti, confío en ti y quiero caminar a tu presencia. En el nombre de Jesús.